Comienza la batalla digital, ya están abiertas las inscripciones para el torneo de Fatal Fury City of the Golf, parte del Self-Cof eSport League. Ingresa ya a cospanamá.com, busca el banner y regístrate. Tienes hasta el 10 de junio para registrarte por Únicos, canal exclusivo de Tigo. Bien, como lo había anunciado antes de irnos a cambio, está Ian Ramos Fergus para cerrar este martes con un análisis. Yo quisiera conocer su opinión, Ian, Claro. por lo que está pasando en la Asamblea Nacional ahora con la coalición Vamos. Bexley Richards decide abandonar, para algunos, en la crónica de una renuncia anunciada, y que también sucedió lo mismo que en el quinquenio pasado con un diputado de la bancada independiente que después decidió durante el camino apartarse. ¿Usted cómo ve lo que está pasando a lo interno de Vamos? Totalmente. Feliz día, mi querido Félix Antonio. Buen día a nuestro querido y fieles televidentes, radio escucha, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos estar un día y una semana y un mes más con análisis, pasión y objetividad. Yo concuerdo con la tesis de que era un elemento ya visto, ya anunciado, una muerte, una crónica que se podía vislumbrar quizá por los malos entendidos o por las bifurcaciones que existían al momento de toma de decisiones en el camino. Ojo, disentir es positivo, debatir es positivo, pero ya se estaban dando quizá algunos elementos, algunas confrontaciones que distaban del debate, que distaban de la argumentación y quizá podrían incurrir en temas personales, como vimos en algún momento algunos tweets, vimos algunas entrevistas, el del diputado en mención, etcétera, etcétera. Ahora, cuando él señala su salida, su retirada o el apartarse de la bancada Vamos, para no estar con atadura, para no estar con ningún tipo de presión y mantenerse independiente, que ojo, nadie lo obligó a tener que apegarse a la coalición, nadie le puso una presión, una amenaza, y esto fue una decisión libre, contando con su propia voluntad. El mismo elemento que utiliza en estos momentos para tomar su propia voluntad. Aquí lo que me gustaría saber, y es el análisis que tenemos que hacer al interno de Vamos, es si esta separación se da producto de acciones y u omisiones de parte del diputado, o si en doble vía se dan por acciones y u omisiones de parte de la propia bancada y de su propia junta directiva. Porque el diputado estuvo recientemente eligiendo a la junta directiva, estuvo reunido con la bancada, etcétera, etcétera, y todo lo que conforma parte de la coalición. Entonces, aquí es importante saber qué está ocurriendo a lo interno de Vamos, porque esta retirada no es más que un reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Y es, sin duda alguna, la carencia, mi querido Félix Antonio, la falta de un liderazgo político que no existe o que está debilitado en estos momentos en los partidos políticos, que está debilitado de parte de la ruta o de la línea independiente, que en momentos tan trágicos que estamos viviendo como nación, donde requerimos alianzas, donde requerimos uniones, donde requerimos voluntades, compromisos de todos por igual, lo que estamos viendo lejos de ese entronque, lejos de esa unión, es como poco a poco se está disolviendo el mayor pronunciamiento histórico que ha tenido una campaña independiente de parte del pueblo panameño. Porque en mayo del año pasado, cuando la ciudadanía salió a votar una bancada independiente, salió a votar por una sola opción, un cambio, algo distinto, romper el status quo, cambiar el molde tradicional para aspirar a un tipo de nueva política, de nuevo liderazgo, de nuevos elementos y factores que nos puedan rediseñar que el movimiento político tiene otra arista, tiene otro funcionamiento, tiene otra manera y forma de poder llevarse a cabo. Entonces, ver estos elementos que quizás choquen con la voluntad que tuvo el pueblo hace un año es triste, pero no creo que todo está perdido y es el momento justo y es la acción para reenrumbarse, reencauzar los elementos y quizás ver lo que se está haciendo bien y mantenerlo
y ver qué cosas se están haciendo mal de los liderazgos políticos y poder corregirlos. Y ojo, y cualquier cosa puede ocurrir durante los próximos días a lo interno de Vamos, porque desde ya se hablan que hay otros diputados que también quieren dar ese salto. Al movimiento Otro Camino les falta un diputado para conformar una fracción parlamentaria o una nueva bancada. Claro. Porque el reglamento interno habla de 4 diputados para ser bancada. En efecto. Esto se debe presentar en la legislatura, al inicio de la legislatura, ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y también paralelamente se pueden crear otras fracciones parlamentarias de los mismos independientes. ¿Qué tan saludable sería para la Asamblea Nacional tener una división ya tan profunda? Que una bancada que minoritariamente es la más grande se fraccione solamente en el primer año de gobernanza. Has dado en el clavo con una palabra técnica que acabaste de utilizar, Félix Antonio. ¿Qué tan saludable, qué tan potable es esto para el país? 0. Es más, -0. Es completamente vergonzoso esto que le estamos haciendo, ojo, no a la política, ojo, no a la asamblea, sino a la ciudadanía, al pueblo panameño, que quizá con si más diputados de Vamos salen, imagínate que se conformen más bancadas o que hagan lo que tienen que hacer. El pueblo panameño puede tomar esto como una traición, porque lo que salieron a votar el año pasado no fue estos elementos, no son sin duda alguna estos mecanismos. Se salió a votar por un cambio, se salió a votar por un elemento distinto y quizá el haber tenido 19, 20, 21 diputados era el puente para que en las próximas elecciones uno pudiera decir, ¿sabes qué? Este es el momento en el que, si bien es cierto, quizá no haya un presidente independiente, sí se pueda tener el control del órgano legislativo para poder poner la teoría realmente de los pesos y los contrapesos. Pero si esto se sigue saliendo de las manos, si no están en la capacidad de hablar y no están en la capacidad de negociar, pues claramente creo yo vamos a seguir camino al abismo. Y hay un punto que fortalece mi teoría, mi querido Félix Antonio. ¿Qué están pidiendo todos los sectores, todos los grupos y todos los gremios a nivel nacional? Un diálogo, ¿cierto? ¿Por qué se está pidiendo un diálogo? Cuando en un país sectores, gremios, sindicatos, empresarios piden un gran diálogo nacional, ¿sabes cómo se traduce esto? Como un fracaso que estás teniendo en tu parlamento, porque es el parlamento el sitio, el nicho, el lugar donde se debe originar, donde se debe orquestar, donde se debe dirigir y concluir los diálogos que van a enrumbar los designios de la nación. Pero claro, ante una pantomima de asamblea, ante una pantomima de algunos diputados que no tienen idea de lo que están haciendo en sus puestos, ante la presencia de discursos populistas dentro de esa Asamblea Nacional de Diputados, todos tenemos que pedir, oye, necesitamos un diálogo. Ojo, y claramente, ante el fracaso legislativo, pues requerimos crear una especie de junta paralela que pueda llevar a cabo las conversaciones, los debates, los entendimientos, los consensos y disensos que nuestros diputados no tienen. Entonces, cada vez que en el país se escucha, se requiere la presencia o la conformación de un diálogo, de una mesa o de cualquier elemento distinto al debate legislativo, pues esto se traduce en la ausencia de un parlamento y en el fracaso notorio del mismo. Y si ese parlamento nuestro está en una cúpula de fracaso, si el termómetro ya le ha mostrado que están más allá de una enfermedad, y si claramente no le están haciendo nada potable y saludable a la democracia y a la ciudadanía, pues como país vamos a tener que replantearnos quiénes son las figuras, quiénes son las personas, cuáles son los cargos o qué es lo que vamos a hacer en las próximas elecciones, porque entonces ¿qué nos espera? 4 años más perdidos para conformar un quinquenio de fracaso, igual que ocurrió en la asamblea pasada, que fue lamentable, para muestra un botón cómo terminaron con el tema del contrato ley minero. Pero bueno, es el momento de reenrumbar. El 1 de julio está la oportunidad quizá para ver qué se puede conformar, y los independientes tienen una oportunidad clave. Están en la asamblea para negociar, están en la asamblea para debatir, están en la asamblea para llegar a consensos, quieren puestos en las comisiones, quieren cargo en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. Hay que hablar con la oposición, hay que sentarse con el panameñismo, hay que hablar con el Cambio Democrático, hay que hablar con el PRD. No concuerdan con la ideología, no concuerdan con los elementos. Bueno, ¿para qué entraron en la política? La política y la asamblea es el órgano para claramente
poner en la mesa, llevar al diálogo aquellos puntos que no nos interesan y que no nos gustan en lo que disentimos. Pues es en ese disenso donde se consiguen las estrategias y los consensos necesarios, porque si no, no vamos a poder avanzar y todo va a quedar en una utopía y una fantasía y no se va a materializar en la política que el pueblo panameño el año pasado salió a votar por un cambio y algo totalmente distinto. El señor José Antonio Domínguez, exdiputado panameñista, que dicho sea de paso también renunció a su colectivo político, ve muy difícil que Vamos logre acuerdos. La política es el arte de lo posible entre los opositores, no necesariamente con el oficialismo, pero entre opositores pueden llegar a acuerdos para poder gobernar en la Asamblea Nacional, pero hasta el momento ha sido imposible que esto ocurra. Veamos qué ocurre durante los próximos días, porque bueno, en la Asamblea Nacional todo se define a última hora, pueden que tengan a un candidato y al final sale a relucir otro nombre. Así sucedió con Luis Eduardo Camacho, que en el periodo pasado aspiró a presidir la Asamblea Nacional, al final no se concretó. Y también lo mismo sucedió con Alain Cedeño, que se reunió con otros diputados, lo mismo sucedió. Bueno, usted sabe cómo se maneja la Asamblea Nacional. En definitiva. Gracias, Ian, por su análisis. De pasión vivimos los seres humanos, ¿eh? Feliz día para ti y nuestra audiencia. Y de esta forma finalizamos nuestro programa por hoy. Hasta mañana.